a las puertas del cielo. Estamos llegando, estamos llegando. Ahí viene primero la gran tribulación, la purificación de esta iglesia, la apostasía omega, pero estamos llegando. Este es el bloque número 8. Esta es la octava parte de esta lección, de este capítulo número 3, Mártires Adventistas del Séptimo Día. Y estamos a las puertas del cielo. Mira lo que nos dice Apocalipsis 21:1. Vi un nuevo cielo o un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Estamos llegando. Mira el 4, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No existirá más la muerte. Es verdad, habrán miles de adventistas del séptimo día martirizados, que serán mártires. Pero la buena noticia es que una vez resucitados, y que por cierto no van a tener, ellos van a tener el ribete de sus vestiduras por toda la eternidad, con una distinción, van a tener un ribete rojo en la orla de abajo de sus vestidos que los identificará como mártires por toda la eternidad, una distinción especial. Y no existe honor más elevado que el cielo le pueda conceder a un hijo de Dios que el de ser participante de los sufrimientos de Cristo a través del martirio. Bueno, finalizando el bloque 7, me concentré en esta declaración que tenemos aquí, que dice en inglés, I knew them well, y en español, yo los conocía bien, y habíamos llegado a la conclusión descartando opciones. Descartamos los vecinos, aunque tal vez entre alguno de los vecinos es probable que algún vecino pudiese ser un líder importante que viviese cerca a su casa, pero bueno, los vecinos comunes, digámoslo así, que no tenían puestos de responsabilidad, que no tenían cargos elevados, esos los descartamos. Descartamos a los no adventistas del séptimo día que estarían por allí, eran parte del pueblo, pero todavía no habían aceptado el adventismo del séptimo día, que por cierto tendrían que ser muy pocos. Descartamos a su familia, cómo Dios iría a usar, porque dice que los conocía bien, y ella obviamente que conocía bien a sus familiares más allegados, y aquellos que estuvieran viviendo allí en Battle Creek tendrían que tener de alguna manera un contacto más cercano con ella. Dios no iría a representar a los jesuitas asesinos con una misión mortífera de no solamente destruir esta iglesia, sino finalmente ellos serán los arquitectos principales del martirio de los que serán mártires. No iría a representarlos con los miembros de su familia, de ninguna manera. Ya estudiamos en el capítulo 12 del conflicto de los siglos que los jesuitas son especialistas en obtener el control y el dominio, como escalando a posiciones de poder, de influencia, a las posiciones, a los puestos de la administración, de donde ellos manejan de ahí hacia abajo, manejan la situación. Bueno, y respecto a el grupo que habíamos mencionado, que esos que ella conocía bien, habíamos dejado entonces claro que la única opción que nos queda es que a la luz de la información que tenemos en el capítulo 12 del conflicto de los siglos, ellos tenían que ser hombres de puestos elevados dentro de la iglesia, porque allí Battle Creek
era el centro mundial de la administración de la iglesia, y allí estaban los que tenían los puestos más elevados. Pues bien, acerca de que sí, son personas con posiciones altas, tenemos primero apoyo de la Biblia en algunos textos. Vamos a mirar algunos textos aquí de la Biblia. Yo voy a abrir aquí este archivito, que yo también lo tengo acá. En Mateo 7:15, el Señor nos advierte de los falsos profetas. Guardaos, el Señor Jesús nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Falsos profetas han habido dentro de la iglesia, han habido varios falsos profetas, esa es otra historia muy larga. Y tenemos un profeta es una persona que tiene autoridad y tiene un puesto muy elevado en la iglesia. Y tenemos también aquí otro texto de Hechos, capítulo 20-29, dice el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y es interesante que está utilizando las mismas palabras que utilizó Jesús, lobos rapaces. Tenemos en Judas 1:4, un texto que yo ya leí, pero quiero que tú lo leas con tus propios ojos, que dice, esta es la Reina Valera de 1990 adventista. Vamos a leer el 4 y el 12, dice: porque se han infiltrado algunos hombres que desde hace tiempo habían sido ordenados. Repara, el verbo ordenar, un pastor es ordenado para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor, a Jesucristo. Esos son agentes de Satanás. Y en el 8 da más información, también en el 11 tú puedes leerlo, y el 12 y el 13. Pero veamos quiénes son. En el versículo 12. Estos son una deshonra en vuestras fiestas fraternales, que banquetean juntos sin ningún recato. Allí hay una descripción de su glotonería, de su gula, su intemperancia. Y dice quiénes son esos infiltrados: pastores que solo se apacientan a sí mismos. Pero esta expresión, pastores que se apacientan a sí mismos, el profeta Ezequiel ya la había utilizado. Mira allí en Ezequiel 34:2, en esta profecía: hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así dice el Señor, el Eterno, ay de los pastores de Israel. ¿Qué nos dice nuestra profeta? Que quién es el moderno Israel, la iglesia adventista del séptimo día. Dice: ay de los pastores de Israel que se apacientan, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. La expresión de Judas, Ezequiel ya la había usado. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Y 2 Corintios 11, 13, 14, 15, porque esos son falsos apóstoles. Probablemente no ha habido nadie con más alta jerarquía dentro de la iglesia que la jerarquía que tuvieron los apóstoles. Pero en la iglesia apostólica habían ya falsos apóstoles. Esto lo estamos leyendo de labios del apóstol Pablo, que él vivió en esa época, y sigue diciendo: obreros fraudulentos. Allí tenemos instrumentos que están en la administración, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Terrible, espantoso. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así, no es muchos y también sus ministros,
es un sinónimo también de pastores, de administradores, etc. Así no es mucho si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. El disfraz, esto es lo que mejor resultado le ha dado a Satanás para corromper la iglesia, para contaminarla. Y Jesús reconfirma la infiltración de los falsos pastores en Apocalipsis 2:2. En su mensaje a la iglesia apostólica le dice: probaste a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Si el diablo no tiene absolutamente ningún cuidado de llegar a ser una cosa tan delicada como esa, haber introducido en la iglesia apostólica falsos pastores, ¿crees tú que se importaría teniendo la oportunidad? Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 nos dice que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Y él no tiene ningún problema porque para hacer daño, para destruir, para corromper, para conducir a la mayor cantidad posible de líderes buenos y santos y justos y de hermanos buenos, santos y justos, de conducirlos a la apostasía, él no tiene reglas. Entonces, si él pudo infiltrar pastores, se ha infiltrado profetas falsos a lo largo de toda la historia de la iglesia, ¿qué le impediría tener instrumentos en posiciones elevadas, que son sus agentes, disfrazados de qué? De mansas e inofensivas ovejas, pero por dentro son lobos rapaces? Y tenemos una profecía del testimonio de Jesús, de nuestra profeta, que se encuentra en la Review and Herald en marzo 18 de 1884, con el título Una reforma en el sábado necesario. Dentro de ese artículo, de esa revista, hay un texto en el cual ella está solo en inglés, pero aquí está la traducción al español, la fiel traducción. En este texto, ella está profetizando que hombres dentro de la iglesia, en puestos en posiciones de responsabilidad, y al final los identifica como pastores dentro del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios somos la iglesia adventista del séptimo día, proclamarán, dice aquí, que apremiarán a la gente con la necesidad de guardar el primer día de la semana. Esto es una profecía. No está en español, pero yo la traduje y aquí tú puedes buscar el texto en el original en inglés, porque si tienes la biblioteca electrónica, allí te muestra todas las cartas, y esta es la carta, este es un artículo, artículo de la Review and Herald, revista y Heraldo, del 18 de marzo de 1884, con el título Una reforma en el sábado necesaria. Y si hablas inglés, yo quiero mostrarte aquí el nombre original en inglés. Aquí está. Dice Sabbath Reform Needed. Muy bien, voy a leerlo y dice: el Señor tiene una controversia con su pueblo profeso en estos últimos días. Va a introducir una profecía para estos últimos días. ¿Y cuál es el pueblo profeso de Dios? Adventista del séptimo día. En esta controversia, hombres en posiciones de responsabilidad. Volvemos otra vez a lo que estamos demostrando con los elementos que Dios nos dio. Cuando ella dice que yo los conocía bien, y en el capítulo 12 del Conflicto de los Siglos nos enseña que los jesuitas obtienen el control y el poder, obviamente desde puestos de poder y de influencia.
Y aquí se está hablando de una profecía acerca de hombres de responsabilidad, en posiciones de responsabilidad, en posiciones donde hay poder, donde hay influencia, donde hay mando, autoridad. Y sigo leyendo, dice, tomarán un rumbo directamente opuesto al rumbo perseguido por Nehemías. Está hablando de las reformas que Nehemías hizo en cuanto al sábado, y si tú no las conoces, puedes leerlo en Nehemías. Ellos mismos, esos hombres, en posiciones de autoridad, de influencia, de poder, de responsabilidad, escucha esto, no solamente ignorarán y despreciarán el sábado, ignorarán y despreciarán el sábado, es lo que dice aquí, mas ellos tratarán de resguardarlo, o sea, mantenerlo oculto, de otros, enterrándolo bajo la basura de la costumbre y la tradición. O sea que el sábado, a través de estos hombres, comenzará a sufrir un proceso de demolición, algo muy similar con lo que aconteció en el proceso, que por cierto duró algunos siglos, de demolición del sábado, cuando la iglesia apostólica, los descendientes de la iglesia apostólica, perdón, a partir del siglo IV, apostataron, la enorme mayoría de ellos, porque ya vimos que siempre quedará un remanente fiel. Y el sábado era cada vez más atacado y el domingo más y más elevado, hasta que el sábado desapareció completamente dentro de la Iglesia Católica Romana. Pero los hijos de Dios en las montañas, en las grutas, en las cavernas, todo el tiempo en que la Iglesia romana estuvo ejerciendo el poder del martirio a través de la Inquisición durante 1260 años, ellos estuvieron guardando el sábado fielmente. Nunca ha dejado de haber hijos de Dios que hayan conservado la guarda del sábado. ¿Ok? Pues bien, aquí acabamos de leerlo. Ellos tratarán de resguardarlo, o sea, mantenerlo oculto, de otros, enterrándolo bajo la basura de la costumbre y la tradición, o sea, le aplicarán una demolición contundente. Ahora escucha esto, en iglesias y en grandes reuniones al aire libre. En iglesias y nos está diciendo hasta en qué lugares se va a cumplir esta profecía, que ya viene más detallada aquí. En iglesias y en grandes reuniones al aire libre, los pastores, atención a un esclarecimiento, no todos los administradores y no todos los pastores son corrompidos y están contaminados, son cizaña o son jesuitas. No, muchos de ellos son hijos de Dios legítimos y Dios los tiene allí en stand-by y están trabajando para Dios, haciendo todo lo que pueden. Muy bien. En iglesias y en grandes reuniones al aire libre, los pastores, ¿de qué pastores está hablando? De su pueblo profeso, adventistas del séptimo día. Apremiarán a la gente con la necesidad de guardar el primer día de la semana. Muy bien, tenemos apoyo para esta deducción de esta interpretación de la parte que dice, yo los conocía bien, que tendrían que ser líderes de la iglesia de esa época, pero que no eran en la época, todavía no eran jesuitas infiltrados, porque mientras la profeta del Señor, que tenía línea directa con el cielo, estuviese allí, el diablo no se atrevió a infiltrarlos. Colocó cizaña, hubieron disidentes, hubieron hijos de Dios que lamentablemente apostataron, es verdad, pero jesuitas como tal, no hay nada en los escritos ni en la historia de la iglesia que siquiera insinúe que ya hubiesen jesuitas
infiltrados mientras ella estuvo viva. Los estudiosos, y ya vemos en la iglesia muchos estudiosos de la historia de los jesuitas, de su modus operandi, y que estudiamos los testimonios que hay de infiltración. La mayoría están en inglés, pero hay mucho material en español. Todos han coincidido en estar de acuerdo en que Satanás, a través de la iglesia de Roma, la iglesia católica, solamente comenzó la infiltración de la iglesia adventista del séptimo día una vez que la mensajera del Señor murió, porque ya no había alguien con línea directa con el cielo. Muy bien, recuerda que en muchas ocasiones en estos libros, por ejemplo, en Testimonios para la Iglesia y en muchos otros lugares de sus escritos, la mensajera del Señor estaba en una reunión pública y pues, podría ser una reunión pequeña o muy pequeña, o mediana o grande o muy grande o extremadamente grande con miles de personas. Y el Señor en ocasiones anteriores le había mostrado rostros que ella dice que años después, tiempo después, los reconoció en algunos de esos auditorios que mencioné. Y trató el asunto, trató el tema con esas personas. Y en algunos casos le tocó hacer denuncias en público. Entonces, no eran sacerdotes jesuitas infiltrados de su época. Cuando dice que ella los conocía bien, simplemente el Señor le está simbolizando con esos administradores y pastores de aquella época, que no eran todos, repito, elementos que serán agentes de Satanás, específicamente jesuitas infiltrados en la iglesia, en el tiempo del fin para orquestar la gran tribulación y la apostasía omega. Muy bien, y quiero, quiero hacer aquí un alto y ya continuamos con ya viene el noveno segmento.